un nuevo tema gramatical llamado verbos modales. Son muchos los verbos modales, vamos a ver los básicos y los vamos a trabajar por bloques. Lo primero que debemos saber es qué es un ejercicio con una palabra modal. Estos modales se utilizan con determinada estructura, pero en realidad acá lo importante es conocer en qué contexto es que se debe utilizar el modal de manera apropiada. ¿Por qué? Porque su estructuración gramatical es igual. Si vamos a construir, vamos a realizar una oración, vamos a ver primero la gramática básica. Una oración utilizando un modal, lo primero que vamos a utilizar, vamos a ver cómo es la estructura de structure, subject, plus a modal, plus verb, and a complement. Entonces, la estructuración gramatical podemos decir que es una sola fórmula, porque todos trabajan de la misma manera. ¿Qué es importante notar acá? Que el sujeto es quien hace la acción. Por ejemplo, ella. Un modal, vamos a trabajar el primer modal básico, que será el poder. Ella puede, ya ahorita explicamos cómo es el uso de ese poder. Un verbo, cantar. Y un complemento es ópera, por ejemplo. Bueno, acá lo que debemos saber es que este verbo, en inglés, que es el verbo base de la oración, va a ir en su forma infinitiva, en presente. ¿Cómo sería esta oración en inglés? El subject, she, el modal, en este caso el base, el modal sería can, el verbo que nos va a dar en la oración sería sing, y el complemento acá sería ópera, que tanto en inglés como en español se escribe igual, una palabra transparente, solamente que en inglés no va a llevar la tilde. Entonces, notemos aquí, y esto es como para, no he iniciado la explicación del uso del modal como tal, sino de la estructura. El modal va solo, ojo con esto, solo. Acá no vamos a tener ayudas de nada, o sea, nada de eses como trabajamos en el presente, nada de tú en las palabras básicas y nada de eso. Todo esto no se va a necesitar. Esa es la ventaja de los modales, que los modales son verbos que tienen traducción, tienen uso y también a su vez es auxiliar, porque recordemos que todas las estructuras gramaticales necesitan un auxiliar. Lo que sucede es que en el caso de los modales, él mismo es el auxiliar, entonces nada de esto. Otra cosa que es importante saber, y es que el verbo que vamos a utilizar, aquí en este caso, el verbo va en presente. Ojo aquí. Los verbos de la acción que se esté realizando va en presente. Eso es lo primero que debemos saber, que la base de los modales en la forma de construir una oración va siempre así: sujeto más el modal más el verbo más el complemento. Ahora vamos a ver cómo se realizan las preguntas. Cuando nosotros vamos a realizar una pregunta, lo único que debemos hacer es un switch. Recordemos que es un switch, un cambio de puesto. ¿Un cambio de puesto en qué? Entre el sujeto y el modal que estemos utilizando. Entonces la estructuración gramatical cambiaría. La fórmula sería: primero colocamos el modal, subject, más el sujeto, quien realiza la acción, más el verbo que estamos utilizando. Recuerden que el verbo va en presente, más el complemento de la oración, y por último no podemos olvidar el cuestionar. Esta sería la estructuración gramatical para poder hacer oraciones utilizando un verbo modal. O sea, que en este caso, ¿cómo quedaría la pregunta? Lo único que hago es iniciar entonces por ese modal. Quedaría can she sing opera? Entonces, lo que hicimos fue cambiar el sujeto con el modal para poder construir la pregunta. Las respuestas. En este caso las respuestas, pues de acuerdo, repito, de acuerdo
acuerdo al modal que se va a trabajar, ahorita manejamos el contexto, las respuestas son iguales, respuestas afirmativas y respuestas negativas. Podemos utilizar la respuesta corta, que sería en este caso yes, siempre con el yes iniciando por formalidad. ¿Quién responde? Pues estamos hablando de ella, y con el modal que realizamos la pregunta, hacemos la respuesta. Yes, she can. Podemos decir literalmente que acá dice sí, ella puede, pero en realidad dice sí, en una forma formal. Ahora vamos a hacer la larga. Sí, yes, she can. Ella puede, ¿qué? Cantar. She can sing opera. Listo. Entonces acá estamos trabajando el mismo modal. Sí, ella puede cantar ópera. Y en la negación, ahorita vamos a trabajar las formas de las negaciones, quedaría, ¿no? She y el modal negado. En el caso del can, que ahorita lo vamos a trabajar, tiene tres formas de negarse. Vamos a utilizar aquí la más común, que sería no, she can't. Por lo general las negaciones es con el apóstrofe, que es el can't, quedaría aquí. Y acá, ¿qué dice? No. Y la larga, no, she can't sing opera. No, ella no puede cantar ópera. Esta sería la construcción gramatical de los modales. Ahora vamos a ver cómo se trabajan los modales de acuerdo a su contexto. Vamos a realizar la diferenciación de los tres primeros modales que vamos a ver hoy. ¿Cuáles son? El can, could y be able to. Vamos a diferenciar estos tres. ¿Por qué? Porque se debe manejar en bloques. Porque los modales tienen mucha similitud. La ventaja de estos temas es que a veces en el contexto nos puede servir más de un modal en una sola oración, pero debemos tener claro cuál es la situación o cuál es el contexto más acorde para cada modal. Bueno, vamos a entenderlo así. Primero trabajamos con can. ¿Qué significa can? Poder, pero no un poder de poderoso, de power, no. Es un poder que hace referencia a varias cosas, a una habilidad, algo que se puede hacer. Ojo, esto también se puede trabajar para una no habilidad. Por ejemplo, yo puedo nadar en una piscina olímpica. Eso sería una habilidad. Pero una no habilidad pues sería negativo. Yo no puedo nadar en una piscina olímpica. Se puede trabajar tanto en afirmativo o negativo para hablar de habilidad o de no habilidad. Lo mismo para una petición, para pedir algo. ¿Puede ella entrar? ¿Sí? Esto es una petición que no sería de una manera tan formal, pero también sirve para eso, en el caso de preguntas. Posibilidad, una posibilidad de que algo suceda, también sirve para esa situación. Entonces el can utilizamos para habilidades, para peticiones y para posibilidades. Acá tengo tres ejemplos, vamos a realizarlos. Primero, una habilidad, por ejemplo, Luis puede correr rápido. Eso es una habilidad. Entonces yo lo voy a hacer en inglés de acuerdo a la gramática que ya explicamos. ¿Cómo se hace la afirmación? Subject, modal, verbo y complemento. Entonces sería el sujeto Luis. Yo puedo dejar el nombre en español, Luis o Luis, pero pues los nombres propios no se deben traducir. Más el modal, que en este caso es can, Luis can. El verbo que va en presente, run, y el complemento, que este sería el adjetivo fast. Luis can run fast. Ahí ya me quedó construir la oración utilizando el modal can con una habilidad. Ahora vamos para un ejemplo de posibilidad. Ella puede trabajar aquí, es una posibilidad, ¿sí? Tengamos claro, hablamos de probabilidad, de posibilidad. ¿Cómo quedaría? She can, verbo trabajar, work, y aquí el complemento sería here. Aquí, sujetos, más el modal, más el verbo, más el complemento, como ya lo hemos explicado, hablando de una posibilidad. Ahora, una petición. Puedes llamar a Carlos, así lo diría en español. Puedes llamar a Carlos, para no decir puedes tú llamar a Carlos, porque sería redundante. Pero en inglés sí hay que colocar el sujeto.
una pregunta. Recordemos que cuando vamos a hacer pregunta con el modal, primero colocamos el modal y luego el sujeto. Hemos realizado un switch. Entonces quedaría: Can you llamar, telefonear, sería phone. Can you phone to Carlos? Aquí en el caso de una pregunta, estoy haciendo una petición, pidiéndole a alguien que llame a Carlos. Y hagamos una respuesta como para culminar el ejemplo, una respuesta corta. Yes, I can. Y le estamos diciendo sí, estamos respondiendo a esta pregunta. Esto en la situación del modal can. El segundo modal que vamos a trabajar hoy es el could. ¿Qué traduce could? Puede ser un podía o un podría. ¿Por qué? Porque estamos hablando otra vez de una habilidad, como en el can. La diferencia es que ahora estamos hablando de una habilidad del pasado. O sea, hay que tener en cuenta aquí el tiempo pasado, algo que uno podía hacer, ¿sí? Del pasado. Y el podría, pues se habla también cuando estamos hablando de una sugerencia o una posibilidad. También se puede utilizar para una petición. Entonces nosotros empezamos a ver acá similitudes. Habilidad, sí, habilidad, pero aquí es del pasado. Petición, sí, igual que petición. Lo que sucede es que cuando usted hace una petición con el could, es una petición más formal. Cuando se utiliza o se habla con alguien con el cual uno no tiene, le va a pedir uno a alguien que no le tiene mucha confianza. Entonces en ese caso se utiliza el could. Es una petición, pero más formal. Y una sugerencia, pues hablando de un podría. ¿Podría usted entregarme el libro? Estamos hablando de una posibilidad. Sugerencia: usted podría guardar silencio. Sugerencia, ¿sí? Entonces este es el tipo de situaciones. Puede traducir podía o podría. ¿En qué situaciones? Hablamos de una habilidad del pasado, una petición que es muy formal, o también se utiliza para hacer una sugerencia o una posibilidad. Acá tengo un ejemplo: yo podía jugar fútbol hace 10 años. Estamos hablando de una habilidad del pasado. Entonces, ¿cómo quedaría? Mirando la gramática que ya se trabajó. I could, yo podría jugar fútbol. Play soccer. Hace 10 años, ahí coloqué esa expresión. 10 years ago. Cuando yo hago una oración como esta, estoy diciendo que es algo que yo podía hacer, pero ahora no. Una habilidad que tenía en el pasado. Esto en el modal could. Ahora hablemos del tercer modal, be able to, que traduce literalmente ser capaz, ¿sí? Ser capaz de hacer algo. Se puede trabajar en contextos de habilidad y posibilidad, igual que el can y el could. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En realidad una diferencia de contexto en este modal no la hay, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo en español, yo puedo construir un edificio. ¿Qué diferencia hay al decir yo soy capaz de construir un edificio? El contexto es igual. Entonces podemos utilizar cualquiera de los dos modales, depende como usted lo quiera decir. Lo que sucede es que el be able to tiene la forma de trabajar en presente, en pasado y en futuro. Es la única como cuestión adicional que trae el modal. Entonces, por ejemplo, voy a construir una oración utilizando el be able to en 3 tiempos para decir yo soy capaz, yo era capaz y yo seré capaz. Entonces, yo soy capaz de, vamos a trabajar en la misma, yo soy capaz de hornear un pastel. ¿Cómo quedaría siguiendo la estructuración gramatical? El sujeto, I, pero digo yo soy capaz. Entonces aquí el ser, soy. Nosotros tenemos que trabajar en este caso todas las formas del verbo to be, ¿cierto? Por eso se dice be able to. Yo soy, I am able. Acá donde nosotros debemos entender que lo que sucede es que con el be able to uno debe conjugar el verbo to be. No se va a decir I be able. No, en este caso no. I am able de hornear. I am able to es el único modal acá
que va a trabajar con ese auxiliar to. El be able to necesita de esta partícula. Es como una excepción. I am able to hornear, porque el modal es este, able to. Hornear, bake, y un pastel que sería el complemento, a cake. Entonces, sujeto, el modal, el verbo y el complemento. Lo que sucede es que el be able to es un modal que viene compuesto por tres partes, ¿sí? Por eso se ve largo, pero en realidad el uso es el mismo. I am able to bake a cake. Entonces, en pasado, ¿cómo sería? Yo era capaz de hornear un pastel. Entonces, lo que vamos a cambiar aquí, ¿qué es? El verbo to be, porque ya no es yo soy, sino yo era. Y ya sabemos que el verbo to be, am, en su forma pasado se convierte en was. I was able, igual, I was able to bake a cake. Entonces, cambia el auxiliar en su forma pasado, pero sigue cumpliendo con las tres partes. El sujeto, en este caso, el modal, el verbo y el complemento, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría en futuro? Yo seré capaz de hornear un pastel. Yo seré capaz de hornear un pastel. Ya no vamos a decir yo era ni yo soy, sino yo seré. Ahí sí vamos a utilizar el futuro simple. Y ya sabemos que cuando hablamos de un futuro simple, el verbo ser debe ir en su forma base, en su forma natural. Ahí sí quedaría I will be. Yo seré capaz de, able to bake a cake. Esa es la diferencia con este modal, que es el be able, que trabaja en una forma presente, también pasado, además de también trabajar en futuro, ¿sí? Pero el uso estructural, contextual, es el mismo del can con el could. Todos trabajan de la misma manera, un sujeto, modal, verbo y complemento. Y si estuviésemos haciendo una pregunta como en este ejemplo, hacemos un switch.